Se suponía que sería una misión rutinaria más. Recorrer el borde exterior, confirmar el cumplimiento de los acuerdos comerciales galácticos y seguir adelante. Eso pensaba el comandante Varek. Llevaba más de una década en el Cuerpo de Paz Interestelar, había presenciado más que suficiente colonias rebeldes y levantamientos de IAS. Pero nada, podría haberlos preparado a él ni a su tripulación para lo que encontraron en los límites del sector 97G. Las coordenadas estaban en silencio. Ninguna respuesta a las llamadas. Ninguna señal de energía. Simplemente silencio. Demasiado silencio. El tipo de silencio que no apacigua, sino que advierte. Aún así, Varek siguió el protocolo. Lideró a un pequeño equipo hasta la superficie de lo que antaño fue un próspero puesto de avanzada humano conocido como Refugio 6. Lo que descubrieron no fue destrucción ni abandono. Fue algo completamente distinto. Algo imposible. El asentamiento estaba intacto. Las luces aún parpadeaban en las ventanas. La comida permanecía caliente en el comedor. Pero no había nadie allí. Ni un alma. Solo sillas vacías, libros abiertos y conversaciones a medias congeladas en el tiempo. Era como si alguien simplemente hubiera apagado a la gente mientras dejaba todo lo demás funcionando. Y entonces llegó el mensaje. No de los colonos. No de ninguna especie conocida de la enorme alianza intergaláctica formada siglos atrás para mantener la paz entre las estrellas. Venía de ellos, los humanos. Nadie sabía de dónde venían originalmente. Algunos dicen que se diseminaron por la galaxia mucho antes de que existiera Otros creen que fueron un experimento que salió bien, o mal. Sea como sea, eran conocidos por una cosa. Nunca iniciaban peleas. Evitaban los conflictos. Nunca se unieron Nunca firmaron tratados. Nunca interfirieron. Para la mayoría, eran fantasmas. Mitos que se susurraban en bares de pilotos y puestos de avanzada en el espacio profundo. Pero este mensaje era real, y lo cambió todo. La Ley Galáctica 451.3 establece claramente: ningún enfrentamiento militar ocurrirá con seres sintientes de clase H sin arbitraje previo. Así empezó. Frío, preciso, como un documento legal leído en voz alta por una máquina. Pero entonces cambió de tono. Has infringido la ley. Varek no lo entendió al principio. ¿Quién infringió la ley? ¿Contra quién? Su mente repasó las posibilidades. Entonces la pantalla se quedó en negro. Silencio de nuevo. Luego, un sonido, un zumbido bajo, casi musical, como 1000 voces susurrando en armonía. Y entonces regresaron las imágenes. Mostraban imágenes en directo de todas las naves de la flota que orbitaban Refugio 6. Todos los sensores, todas las cámaras, todos los sistemas que apuntaban al planeta capturaron de repente la misma imagen. Una sola figura de pie en la superficie. Un hombre humano, descalzo, vestido solo con un mono andrajoso. Levantó una mano, y en ese instante, todos los generadores de escudo de la flota fallaron. Simultáneamente, sin explicación. Entonces llegó la onda expansiva. No fue física, al menos no al principio. Golpeó las mentes de todos a bordo de cada nave. No fue dolor. No del todo. Fue más como recordar algo que olvidaste que alguna vez supiste. Recuerdos que nunca viviste. Emociones que nunca sentiste. Durante horas, toda la tripulación de la nave insignia Solsticio permaneció paralizada, mirando al vacío, abrumada por algo incomprensible. Cuando volvieron en sí, el planeta había desaparecido. No había sido destruido. No había explotado. Simplemente ausente, como si nunca hubiera existido. El comandante Varek contempló el vacío donde solía estar Refugio 6 y comprendió dos cosas. Primero, habían violado una ley que ni siquiera sabían que existía. Segundo, los humanos no habían tomado represalias. Habían respondido. Había una diferencia. Una era la ira. La otra, la justicia. Y aún no habían terminado. De vuelta en el alto mando, cundió el pánico. Borraron los registros de datos. El incidente fue clasificado. Silenciaron a los testigos. Oficialmente, la misión nunca se llevó a cabo. Pero los rumores se extendieron rápidamente en el espacio profundo. Los rumores de la respuesta humana resonaron a través de canales de contrabando, comunicaciones clandestinas y redes piratas. Historias de lo que sucedía cuando te cruzabas con ellos. De cómo no luchaban como otros. De cómo su poder no residía en armas ni naves, sino en algo más profundo, más antiguo. Algunos lo llamaban memoria.
Otros, voluntad. Unos pocos se atrevían a llamarlo divinidad. Pero la verdad era mucho más peligrosa, porque en algún lugar allá afuera, los humanos observaban, esperaban, y ahora, por un error, nos había notado de nuevo. Lo que suceda después podría cambiar el destino de todo él. Y todo comenzó con una simple regla. Asterisco nunca luches contra humanos. Es un suicidio. Asterisco el silencio tras el incidente en Refugio 6 fue más fuerte que cualquier grito de guerra. Al otro lado la ausencia del planeta se convirtió en un fantasma en cada sistema, una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Los informes oficiales eran vagos, anomalía espacial inexplicable, la llamaban, pero cualquiera que tuviera acceso a datos reales lo sabía mejor. Algo sucedió allí abajo. Algo asterisco intencionado asterisco. Y no fueron solo los humanos quienes tomaron ese mundo. Fue su ley. Nadie había hablado de la ley galáctica 451.3 antes de ese día. No, en serio. Estaba tan enterrada en los archivos de la base de datos legal que la mayoría de los oficiales ni siquiera sabían de su existencia. No se enseñaba en las escuelas de mando. No se mencionaba en las negociaciones diplomáticas. Se trataba como una vieja nota al pie, una reliquia de una época en la que la humanidad aún tenía cierta presencia en la política interestelar. Pero ahora, de repente, importaba más que cualquier otra cosa. El comandante Varek fue dado de baja del servicio activo a las pocas horas de regresar a la estación central del alto mando. Su tripulación se dispersó por diferentes sectores bajo nuevas asignaciones, sin posibilidad de comunicarse entre sí. Sus memorias fueron revisadas por analistas neuronales. Sus registros estaban protegidos con niveles de seguridad tan altos que solo el propio Consejo tenía acceso. Y, sin embargo, a pesar de todo el secretismo, se corría la voz. Siempre lo hacía. En los rincones oscuros de los puertos espaciales y a bordo de cargueros independientes, las historias corrían como la pólvora. Algunos decían que los humanos llevaban siglos escondidos, esperando a que alguien infringiera la ley para recordarle a la galaxia quien la creó. Otros creían que ya ni siquiera eran humanos, no como antes, que cualquier poder que ejercían provenía de algo más allá de la carne, más allá de la evolución. Una especie de conciencia que había superado la necesidad y se había convertido en necesidad. Varek no podía dejar de pensar en esa figura en la superficie. El hombre descalzo con el mono roto. No gritaba, no amenazaba. Simplemente levantaba la mano y flotas enteras dejaban de funcionar. No porque sus sistemas fallaran, sino porque Asterisco eligieron Asterisco hacerlo. Ese pensamiento lo atormentaba más que cualquier explosión o batalla. En la Tierra, si es que aún se le podía llamar así, las cosas eran diferentes. Los humanos se habían retirado de los asuntos galácticos hacía mucho tiempo. Después de las guerras de colapso, cuando la mitad del ardía y miles de millones murieron por recursos que al final apenas importaban, los humanos se marcharon. No protestaron, no negociaron. Simplemente desaparecieron de las cámaras de consejo, las rutas comerciales y las alianzas militares. Oficialmente, permanecieron neutrales. Extraoficialmente, nadie sabía qué hacían. Algunos dicen que construyeron algo bajo la corteza de su mundo natal, algo vasto y antiguo que latía con luz. Otros creen que se fueron por completo, abandonando la Tierra hacia lugares desconocidos. Corrían rumores de colonias ocultas en las sombras de agujeros negros, de ciudades construidas dentro de estrellas de neutrones donde el tiempo transcurría de forma diferente. Todo imposible, todo creíble. En lo que todos coincidían era en esto. Si los humanos volvían a observar, significaba que algo había cambiado. Y entonces llegó el segundo mensaje. No llegó por comunicaciones estándar, sino directamente a los implantes neuronales de cada comandante, diplomático y científico involucrado en la operación Haven 6. No se reprodujo en pantallas, se reprodujo en mentes. Una voz, tranquila y clara, pronunciando palabras que nadie había oído jamás en voz alta. Has infringido la ley. Eso fue todo. Sin advertencia, sin explicación. Solo esas 3 palabras resonaban en los pensamientos de quienes habían estado en ese planeta silencioso. Aquellos que no habían visto nada, y lo habían visto todo. El alto mando entró en confinamiento total. Las sesiones de emergencia se celebraron a puerta cerrada. Todas las flotas quedaron en estado de alerta. Ninguna nave podía saltar sin autorización directa. Sectores enteros desviaron el tráfico de las coordenadas humanas conocidas. El miedo había regresado, no como pánico, sino como cálculo. No como tambores de guerra,
sino como silencio. Varek estaba sentado solo en una cámara de contención, mirando la pared, repasando cada momento de la misión. No había disparado ni un tiro. Ninguno de ellos lo había hecho. Entonces, ¿por qué sentía que habían iniciado una guerra? Recordó los libros que habían dejado abiertos en la biblioteca de la colonia. Uno de ellos trataba sobre la historia temprana de la humanidad, una época en la que lucharon entre sí por tierras, recursos y creencias. Antes de los viajes espaciales, antes de la unidad, las páginas estaban desgastadas, marcadas con notas en los márgenes. Una línea le llamó la atención. Aprendimos la paz a través del dolor. Aprendimos el control a través de la destrucción. Entonces no lo entendió. Ahora se preguntaba si era una advertencia. Fuera de la estación, las estrellas parecían más tenues, como si la galaxia misma contuviera la respiración. Las rutas comerciales se ralentizaron. Las colonias reportaron extrañas interferencias en sus redes. Los pilotos afirmaron haber visto figuras caminando sobre asteroides donde no debería haber vida. Los científicos comenzaron a detectar pulsos provenientes del espacio profundo, rítmicos, intencionales, no aleatorios, no mecánicos, casi vivos. Una lingüista, trabajando en secreto, intentó descifrar el patrón. Lo que encontró le heló la sangre. Era un latido, no biológico, no artificial, algo más, algo masivo, algo esperando. Los humanos no habían desaparecido. Habían estado construyendo algo, durante siglos, en el silencio, en los huecos entre las estrellas. Y ahora, debido a un error, el universo lo había sentido agitarse. Varek finalmente fue liberado después de semanas de interrogatorio. Sin cargos, sin elogios, solo una despedida silenciosa y una advertencia de que nunca hablara de lo que vio. Lo aceptó. Dejó el servicio. Aceptó un trabajo en un carguero en el borde exterior, lejos del alcance de los. Pensó que podría encontrar paz en el silencioso zumbido de los núcleos de los motores y el ritmo de los viajes de carga. Pero los mensajes seguían llegando. No de los humanos, de otros. Susurros en canales cifrados. Preguntas de científicos rebeldes. Súplicas de colonias perdidas. Todos querían saber qué sucedió realmente en Refugio 6. Todos querían entender la ley que quebrantamos. Y poco a poco, pieza a pieza, Varek comenzó a ver el panorama general. Había registros, ocultos, enterrados en bases de datos olvidadas y sacados de contrabando de bóvedas restringidas. Contaban historias de otros encuentros, momentos en que los humanos fueron presionados demasiado, momentos en que respondieron, siempre en silencio, siempre con decisión, siempre irreversiblemente. Había una estación minera en el cúmulo de Ane que desapareció tras extraer mineral de un planeta que los humanos alguna vez consideraron sagrado. Un equipo de investigación en una luna lejana intentó clonar ADN humano y terminó perdiendo a todos sus miembros por lo que oficialmente se describió como psicosis masiva. Un señor de la guerra en el cinturón de Perseo capturó a un grupo de humanos y una mañana despertó para descubrir que todo su imperio se derrumbaba de la noche a la mañana, como si la gente simplemente hubiera olvidado su existencia. Cada caso seguía el mismo patrón, sin violencia, sin armas, solo consecuencias. Y ahora, tras siglos de contención, los humanos lo habían vuelto a hacer. Pero esta vez, ¿todo el mundo estaba observando? Varek observaba por la ventana de su carguero, mientras éste se deslizaba cerca del límite del espacio conocido. Las estrellas se extendían infinitas ante él, hermosas y frías. En algún lugar, los humanos esperaban, no como enemigos, no como dioses, sino como algo más antiguo, algo más profundo, algo que recordaba las reglas, y algo que las haría cumplir. Mientras los motores rugían al encenderse y la nave saltaba al vacío, Varek susurró una sola frase para sí mismo. No nos combaten porque no pueden. No nos combaten porque no lo harán. Pero ahora están despiertos. Y la galaxia no tiene ni idea de qué sucederá después. Varek había pasado años huyendo. Lejos del silencio que lo siguió después de Refugio 6, lejos de la verdad que no podía afrontar. Pero por mucho que saltara, por mucho que se adentrara en los sectores inexplorados que se enterrara, los mensajes seguían llegando. Ya no llegaban por los canales oficiales, sin comunicaciones, sin flujos de datos. Llegaban en sueños, en estática en pantallas viejas, en el parpadeo de las luces cuando no fluía la energía. Las palabras siempre eran las mismas,
Asterisco, has infringido la ley asterisco. No era el único que los veía. Al otro lado de la galaxia, otros que habían estado cerca del evento reportaban lo mismo. Pilotos despertando gritando sobre manos hechas de luz. Científicos perdiendo horas dibujando símbolos que no reconocían. Colonias enteras en silencio durante días antes de regresar sin recordar lo sucedido. Nadie habló de ello abiertamente. No porque no quisieran, sino porque en cuanto lo intentaban, las palabras se les escapaban de la mente como el agua de cristal. Era como si los humanos no solo enviaran mensajes, sino que reescribieran la realidad misma, moldeando la percepción, manipulando el pensamiento. Y entonces llegaron las desapariciones. Primero, fueron figuras menores, ingenieros, analistas, diplomáticos que alguna vez trabajaron en protocolos de contacto humano. Luego, la situación se intensificó. Comandantes desaparecieron a mitad de misión. Estaciones de investigación enteras desaparecieron sin previo aviso. Naves entraron en el espacio de salto y nunca salieron. Y cada vez, los más cercanos a los desaparecidos recibían el mismo mensaje. Asterisco, has infringido la ley asterisco. Él intentó contenerlo. Intentaron suprimir informes, desviar el tráfico, negar cualquier conexión entre los incidentes. Pero el miedo no obedece órdenes. El miedo se propaga más rápido que el fuego en el vacío. Las colonias comenzaron a retirarse de las zonas humanas conocidas. Las rutas comerciales cambiaron. Flotas enteras se negaron a responder a las llamadas cerca de ciertas coordenadas. Y aún así, los mensajes llegaban. Varek no se sorprendió cuando su nombre apareció en la lista de los siguientes que serían llevados. Lo había visto venir. Lo sentía en los huesos cada vez que cerraba los ojos. Ese silencioso zumbido en el fondo de su mente se había vuelto más fuerte, más insistente, como algo que lo llamaba a casa. Esta vez no huyó. En cambio, hizo algo imprudente, algo prohibido. Fue a buscarlos. No ni a los restos de su antiguo mando, ni siquiera a los supervivientes dispersos que susurraban advertencias a través de redes cifradas. Fue a buscar a los propios humanos. Empezó con un antiguo fragmento de datos que encontró en un archivo de mercado negro en una luna olvidada. Una reliquia de antes de las guerras de colapso, antes de que los humanos desaparecieran. Enterradas en su interior había coordenadas que no coincidían con ningún sistema conocido. Ni mapas estelares, ni cartas de navegación. Solo números. Números que llevaban a alguna parte. Lo siguió. Salto tras salto, adentrándose en el vacío donde no. Las naves se atrevieron a ir. Pasaron estrellas muertas y sistemas colapsados. Atravesaron campos de asteroides congelados y nubes de polvo tan densas que absorbían la luz. Y finalmente, tras semanas solo, flotando de la nada, lo vio. Una estructura. No era una nave. No era una estación. Algo más. Algo inmenso. Flotaba en la oscuridad como una sombra proyectada por algo aún más oscuro. Sin motores. Sin señales de vida visibles. Solo presencia. Y estaba esperando. En cuanto el carguero de Varek cruzó su perímetro, la nave se apagó. Todos los sistemas, todas las luces, cada bocanada de aire. Por un instante, sintió que se ahogaba en silencio. Entonces llegó la voz, no por altavoces, sino directamente a sus pensamientos. Asterisco, regresaste, asterisco. Intentó hablar, pero su boca no se movía. Su cuerpo estaba congelado, suspendido en el lugar, no paralizado. No restringido, retenido. Entonces el mundo cambió. De repente, ya no estaba en su cabina. Se encontraba sobre una superficie que no era tierra, bajo un cielo que no era espacio. Formas se movían a su alrededor, figuras hechas de luces y sombras cambiantes. No eran humanas, no eran alienígenas, algo más allá de ambas. Una dio un paso al frente, alta, descalza. Vestía el mismo mono andrajoso que había visto en Refugio 6. Has infringido la ley, repitió. Esta vez, Varek pudo responder. No fue mi intención. La figura ladeó la cabeza. La intención es irrelevante. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Para recordar. ¿Para recordar qué? Para recordar asterisco porque asterisco existe la ley. Y entonces los recuerdos lo asaltaron. No eran suyos. No de Refugio 6 ni de su tiempo en el Cuerpo de Paz. Antiguos, que no le pertenecían. Visiones de guerra, de civilizaciones surgiendo y cayendo, de los primeros humanos bajo cielos abrasadores, viendo su propia especie desgarrarse,
de algo que despertaba en su interior, algo antiguo, algo poderoso, algo nacido del dolor y forjado mediante la supervivencia. Vio nacer la Ley Galáctica 451.3, no escrita por ningún consejo, ni aprobada por votación. Fue declarada por los propios humanos, después de que dejaran de luchar, después de que aprendieran a controlarse, después de que se convirtieran en algo completamente distinto. La ley no estaba destinada a protegerlos. Estaba destinada a proteger a todos los asteriscos de más asterisco, porque cuando los humanos luchan, el universo cambia. Y ahora, tras siglos de silencio, alguien había roto la regla. Varek jadeó al terminar las visiones. Estaba de vuelta en el extraño espacio, mirando fijamente la figura. Su corazón latía con fuerza. Respiraba con rapidez. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. El humano lo miró un largo instante. Luego se dio la vuelta. «Vienen los demás». A Varek se le encogió el estómago. «¿Quién?». La respuesta no vino de la figura, sino del espacio que lo rodeaba, desde la oscuridad más allá de la estructura, desde el pulso distante de algo masivo que se agitaba en el vacío. «Han visto. Han recordado. Ellos decidirán». Y mientras Varek permanecía allí, contemplando la oscuridad infinita, se dio cuenta de que lo peor no era lo que harían los humanos. Era que ya no eran los únicos observando. Algo más lo había notado, algo más antiguo, algo que había esperado más tiempo. Y ahora, también estaba despierto. La respiración de Varek se convirtió en ráfagas cortas y superficiales. Las palabras resonaron en su mente. «Asterisco han visto. Han recordado. Ellos decidirán asterisco». Pero no eran los humanos a quienes temía ahora. Era lo que fuera que había estado observando desde más allá, incluso de ellos. La figura frente a él no se movió, no volvió a hablar. Simplemente permaneció allí, su presencia como un latido presionando los límites de la realidad. Entonces, lentamente, el espacio alrededor de Varek comenzó a cambiar. No se deformó ni se desdibujó, sino que cambió, como si la esencia misma de la existencia se reescribiera en tiempo real. Sintió que se deshacía, no físicamente, sino mentalmente. Sus pensamientos se expandieron, se diluyeron en algo vasto e invisible. Intentó gritar, pero no emitió ningún sonido. Intentó moverse, pero no había dirección, ni arriba ni abajo, ni pasado ni futuro. Solo la sensación de ser visto. Y entonces, de repente, regresó de vuelta en su nave. Motores zumbando, luces parpadeando. Soporte vital restaurado. Pero algo era diferente. La estructura había desaparecido. No quedaba rastro de ella, ni en los sensores ni en los escáneres visuales, como si nunca hubiera existido. Y, sin embargo, el asterisco recordaba asterisco. Cada segundo, cada palabra, cada pulso de ese antiguo poder enterrado en la raza humana. Le temblaban las manos al acceder a las comunicaciones. Los canales de la Alianza estaban en silencio, sin tráfico, sin señales, ni siquiera estática, solo un vacío que le arañaba la cordura. Entonces, un único ping, una baliza de socorro, débil, fragmentada, proveniente de una estación de retransmisión cerca de la grieta de Orión, un lugar abandonado hace mucho tiempo tras las guerras del colapso. Reconoció el patrón de la señal. Era antiguo, de uso militar, uno usado por equipos de reconocimiento del espacio profundo décadas atrás. No lo dudó. Saltar a la grieta era peligroso. Los pozos de gravedad se retorcían de forma impredecible. Tormentas de radiación estallaban sin previo aviso. Naves enteras habían desaparecido intentando navegar por su núcleo inestable. Pero Varek no tenía elección. Si alguien más había sobrevivido a lo que él había sobrevivido, si estaban extendiendo la mano, significaba que no estaba solo en esto. Al salir la nave del espacio de salto, la grieta se cernía sobre como una herida en el cielo. Las estrellas se curvaban en sus bordes. El tiempo se ralentizó. El espacio mismo parecía respirar. Y allí estaba, la estación repetidora, o lo que quedaba de ella. La mitad de la estructura había desaparecido, arrancada como por una fuerza inimaginable. Lo que quedaba latía con una luz tenue, parpadeando a un ritmo lento y deliberado, como un latido. Varek se acopló manualmente. Los sistemas de la estación apenas funcionaban. La mayoría de sus bancos de memoria habían sido borrados. Pero una terminal aún brillaba con vida. Se acercó con cautela, con el corazón latiendo con fuerza. La pantalla se iluminó. Sin texto,
Sin señal de video. Solo una voz. Comandante Varek. Se quedó paralizado. No eran los humanos. Esta voz era más profunda, más antigua, llena de algo que no era exactamente lenguaje, más bien una intención envuelta en sonido. No eres el primero. Las palabras le impactaron como una onda expansiva. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz ronca. Silencio. Luego, fuiste elegido. ¿Elegido para qué? Para recordar. Ya lo recuerdo, espetó. Vi lo que son. Sé lo que pueden hacer. No, corrigió la voz. Solo viste un fragmento. La pantalla cambió. Estática. Luego imágenes. No de Refugio 6. No de los humanos en la superficie. No de la ley ni de la respuesta. Estas eran más antiguas. Mucho más antiguas. Ciudades excavadas en montañas de cristal puro. Océanos llenos de luz en lugar de agua. Seres caminando entre las estrellas, moldeándolas con sus manos. Humanos. Sí, asterisco humanos asterisco, pero no como los conocía. No como nadie vivo los había conocido jamás. Y entonces, la destrucción. Mundos enteros desapareciendo en un instante. Civilizaciones borradas. No por la guerra, no por las armas, por asterisco voluntad asterisco. Esto es lo que había antes, dijo la voz. Antes de las guerras de colapso. Antes incluso de tus registros más antiguos. Varek tragó saliva con dificultad. ¿Qué me estás mostrando? La verdad. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez, un mapa. Un mapa estelar diferente a todo lo que había visto. Docenas de puntos marcados a lo largo de la galaxia. Lugares donde los humanos habían aparecido y luego desaparecido. Cada uno seguido de silencio. Cada uno seguido de pérdida. Pero había más. Más allá del borde exterior. Más allá de los confines del espacio cartografiado. Un último grupo de coordenadas parpadeaba en rojo. Inexplorado. Desconocido. Ahí es donde fueron, susurró la voz. Ahí es donde esperan. No están esperando, murmuró Varek. Están despiertos. La voz hizo una pausa. Luego, entonces debes darte prisa. ¿Darte prisa a dónde? Hasta el último umbral. Varek miró fijamente el punto parpadeante en el mapa. Algo en lo profundo de él se retorció. Una sensación no de miedo, sino de inevitabilidad. No son los únicos que observan, dijo en voz alta. No, asintió la voz. Nunca lo fueron. Y entonces la pantalla se apagó. Varek se recostó en su asiento, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Había pensado que los humanos eran el final de la historia, que su poder, su silencio, su regreso, eran el misterio definitivo. Pero ahora lo sabía mejor. Había algo asterisco ante asterisco ellos, algo que los había moldeado. Y ahora, con la ley quebrantada y el silencio destrozado, se agitaba de nuevo. Y esta vez, no solo observaría, estaría juzgando. Y toda la galaxia, quizás la galaxia entera, estaba a punto de descubrir si estaba lista para lo que venía después. Varek no dudó. Fijó un rumbo hacia las coordenadas finales, las que parpadeaban en rojo en el antiguo mapa. Sin vacilación, sin miedo, solo un propósito. Ahora sabía que no se trataba solo de Refugio 6. Ya no. Se trataba de todo. La ley, el silencio, el poder enterrado en la humanidad y desatado solo cuando era provocado. Y ahora, con el universo observando de nuevo, con los humanos despertando de su larga ausencia, algo más profundo había comenzado a moverse. El viaje tomó más tiempo de lo esperado. La grieta se retorcía a su alrededor, distorsionando el tiempo y expandiendo el espacio de maneras que hacían casi imposible la navegación. Pero seguía adelante, guiado por el instinto más que por los instrumentos. Cada segundo lo acercaba, no solo al destino, sino a la comprensión. Cuando finalmente emergió del espacio de salto, no fue al vacío, fue a la asterisco presencia asterisco. Una estructura flotaba ante él, más grande que cualquier estación, cualquier nave, cualquier construcción conocida en los archivos de él. Latía con luz, no artificial, sino viva, como un latido que resonaba a través de las dimensiones. No había sido construida. Había sido asterisco crecida asterisco, formada por la memoria, moldeada por la voluntad. Y entonces volvió a oírse la voz. No de la estación, no de ningún altavoz. De asterisco dentro asterisco de él. Has venido. Varek se levantó lentamente.
su cuerpo temblando como si cargara con el peso de algo mucho más allá de la carne. Dio un paso hacia la ventana, contemplando la enorme figura que tenía delante. Estaba esperando, observando. «Estoy listo», susurró. En cuanto lo dijo, la nave desapareció. No fue destruida. No se teletransportó. Simplemente ya no estaba allí. Y Varek estaba de pie sobre tierra firme, sin transición, sin caída, sin impacto. Simplemente asterisco existiendo asterisco. Ante él se extendía un pasillo interminable, paredes formadas por símbolos cambiantes, suelos que se movían como el agua pero se mantenían firmes bajo sus pies. Puertas bordeaban el camino, cada una diferente, cada una vibrando con energía. Algunas estaban entreabiertas, otras selladas. Avanzó. Una puerta se abrió sola. Dentro había un recuerdo. No era suyo. Una civilización mucho antes incluso de que los humanos abandonaran la Tierra. Un pueblo que una vez gobernó las estrellas, no mediante la guerra, ni mediante la conquista, sino mediante el pensamiento, mediante la voluntad, mediante una unidad tan completa que podía moldear la realidad misma. Se llamaban a sí mismos los primeros, pero no eran dioses. Eran guardianes guardianes del equilibrio, del orden, de las leyes fundamentales que impidieron que la existencia se derrumbara bajo su propio peso. Entonces llegó la brecha. Otra especie, más antigua que los primeros, más antigua que el tiempo mismo, buscó deshacer esas leyes, remodelar la galaxia a su imagen, borrar fronteras, borrar límites, borrar significado asterisco. Los primeros contraatacaron, no con armas, no con ejércitos, con sacrificio. Se dispersaron por las estrellas, incrustando fragmentos de su conciencia en nuevas formas, en los primeros humanos, en razas olvidadas, en la esencia misma de la vida. Su poder se volvió latente. Su presencia se borró. Sus recuerdos ocultos. Hasta ahora. Hasta que alguien rompió la ley galáctica 451.3. Porque esa ley no era solo una regla. Era un sello. Y ahora estaba rota. Varek se tambaleó hacia atrás de la visión, con el corazón latiendo con fuerza. La puerta se cerró de golpe tras él. El pasillo tembló. Ahora lo entendía. Los humanos no solo eran poderosos. Eran los primeros. Los últimos vestigios de una fuerza destinada a evitar que la galaxia cayera en el caos. Y al provocarlos, a quebrantar la ley, los no solo habían despertado un gigante dormido, habían desgarrado una prisión. Tras él, la última puerta comenzó a abrirse. La luz se derramó. No cálida, no acogedora, fría, hambrienta, interminable. Algo se agitó más allá. Algo que había esperado más que las estrellas. Varek se giró, intentando correr, pero el pasillo se movió. Lo atrapó. Lo arrastró hacia adelante. La voz regresó. «Este es el fin». «No», gritó. «Necesito más tiempo». Nunca te dieron tiempo. La luz lo envolvió. Y entonces, silencio, silencio, oscuridad. Y entonces, un susurro. «Despierta». Los ojos de Varek se abrieron de golpe. Estaba de vuelta en su nave. Motores zumbando. Luces parpadeando. Soporte vital normal. Como si nada hubiera pasado. Miró la pantalla. Las coordenadas habían desaparecido. La estructura había desaparecido. La grieta había desaparecido. Solo estrellas. Miles de millones de ellas. Esperando. Le temblaban las manos al acceder a las comunicaciones. Los canales estaban activos de nuevo. Informes a raudales. Refugio 6 había regresado. Los humanos habían desaparecido. Las desapariciones habían cesado. Todo había vuelto a la normalidad. Pero Varek sabía que no era así. Porque en lo profundo de su mente, más allá de la superficie de pensamiento, más allá de la memoria y la identidad, algo se agitaba. Algo antiguo. Algo despierto. Y mientras contemplaba las estrellas, se dio cuenta de la verdad. No había escapado. Había sido elegido. No para advertir no para detener lo que se avecinaba, sino para llevarlo adelante. Los primeros se habían ido. Los humanos habían cumplido su propósito. Ahora, algo nuevo surgiría. Algo nacido del propio Varek. Y mientras su nave se perdía en el vacío, la voz susurró una última vez. «Ahora eres la ley». Varek permaneció inmóvil un buen rato.
sentado en el asiento del piloto, contemplando las estrellas más allá de la ventana, con la respiración entrecortada y las manos agarradas a los reposabrazos como si fueran lo último sólido que quedaba en el universo. La nave zumbaba a su alrededor, los sistemas funcionando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No era el mismo hombre que había dejado Refugio 6. Ni siquiera estaba seguro de seguir siendo asterisco humano asterisco. La voz, el susurro que había resonado en su mente, ya no estaba. O tal vez se había sentado más profundamente, en lugares donde no podía oírla a menos que escuchara con atención. Eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. No porque fuera amenazante, sino porque se sentía inevitable. Se pasó una mano por el pelo, exhalando lentamente. Sentía el cuerpo más pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado. No físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, como si algo en su interior hubiera echado raíces y comenzado a extenderse. Sus dedos se movían automáticamente por el panel de control, abriendo los registros de navegación. La grieta estaba detrás de él. Refugio 6 estaba delante. Los canales estaban llenos de transmisiones frenéticas, colonias que informaban de extraños pulsos de energía, flotas que se apresuraban a confirmar avistamientos de naves desaparecidas, científicos que intentaban explicar cómo un planeta entero podía simplemente desaparecer y luego regresar sin ninguna señal de daño o interrupción. Pero Varek ya sabía la respuesta. Los humanos no habían destruido Refugio 6. Lo habían recordado y ahora se habían ido otra vez, igual que antes. Solo que esta vez habían dejado algo atrás. Ni una advertencia, ni un mensaje, ni siquiera una ley. Una presencia Varek se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Caminó hacia el compartimento trasero, pasando junto a cajas de suministros y repuestos, hacia el pequeño espejo atornillado a la pared. Se miró fijamente. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma cicatriz en la mejilla de un antiguo tiroteo durante la campaña del borde exterior. Pero algo era diferente. Sus pupilas ya no eran completamente negras. Brillaban ligeramente, como la superficie de aguas profundas que captan la luz de algún lugar invisible. Sentía la piel más tirante, como si ya no le quedara del todo bien. Sus pensamientos fluían más despacio, pero de alguna manera más claros, como si su mente se hubiera expandido más allá de los límites de su cráneo. Extendió la mano y tocó el espejo. Se quebró. No se hizo añicos. Solo una línea que se partía por el centro, extendiéndose como una falla en el cristal. Retiró la mano. La grieta persistía. Se apartó. El espejo se reparó solo. Ningún movimiento. Ningún sonido. Solo voluntad Solo pensamiento moldeando la realidad. Varek retrocedió hasta chocar contra el mamparo. Se deslizó hasta el suelo, respirando con dificultad. Ya no cargaba solo con un recuerdo. Los cargaba ellos a todos. El primero, los humanos, los que lo precedieron y los que lo siguieron. Su conocimiento, su poder, su carga, y ahora vivía dentro de él, no como un parásito, no como una posesión, como una herencia. Cerró los ojos, dejando que el peso se asentara. No había vuelta atrás. No había manera de deshacer lo que había hecho. Había infringido la ley, y al hacerlo, se había convertido en eso. Él quería respuestas. Cuando Varek regresó al espacio conocido, fue interceptado de inmediato por una flota de interceptores del Cuerpo de Paz. Las órdenes llegaron rápidas y contundentes. Entregar todos los datos, reportarse al alto mando, someterse a los protocolos de información. No había margen para la negociación. Pero cuando el equipo de abordaje entró en su nave, solo encontraron silencio. La cabina estaba vacía. También la bodega de carga. Un susurro. Despierta. Los ojos de Varek se abrieron de golpe. Estaba de vuelta en su nave. Motores zumbando. Luces parpadeando. Soporte vital normal. Como si nada hubiera pasado. Miró la pantalla. Las coordenadas habían desaparecido. La estructura había desaparecido. La grieta había desaparecido. Solo estrellas. Miles de millones de ellas. Esperando. Le temblaban las manos al acceder a las comunicaciones. Los canales estaban activos de nuevo. Informes a raudales. Refugio 6 había regresado. Los humanos habían desaparecido. Las desapariciones habían cesado.
¿Todo había vuelto a la normalidad? Pero Varek sabía que no era así, porque en lo profundo de su mente, más allá de la superficie del pensamiento, más allá de la memoria y la identidad, algo se agitaba, algo antiguo, algo despierto. Y mientras contemplaba las estrellas, se dio cuenta de la verdad. No había escapado, había sido elegido, no para advertir no para detener lo que se avecinaba, sino para llevarlo adelante. Los primeros se habían ido. Los humanos habían cumplido su propósito. Ahora, algo nuevo surgiría, algo nacido del propio Varek. Y mientras su nave se perdía en el vacío, la voz susurró una última vez. Ahora eres la ley. Varek permaneció inmóvil un buen rato, sentado en el asiento del piloto, contemplando las estrellas más allá de la ventana, con la respiración entrecortada y las manos agarradas a los reposabrazos como si fueran lo último sólido que quedaba en el universo. La nave zumbaba a su alrededor, los sistemas funcionando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No era el mismo hombre que había dejado Refugio 6. Ni siquiera estaba seguro de seguir siendo asterisco humano asterisco. La voz, el susurro que había resonado en su mente, ya no estaba. O tal vez se había sentado más profundamente, en lugares donde no podía oírla a menos que escuchara con atención. Eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. No porque fuera amenazante, sino porque se sentía inevitable. Se pasó una mano por el pelo, exhalando lentamente. Sentía el cuerpo más pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado. No físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, como si algo en su interior hubiera echado raíces y comenzado a extenderse. Sus dedos se movían automáticamente por el panel de control, abriendo los registros de navegación. La grieta estaba detrás de él. Refugio 6 estaba delante. Los canales estaban llenos de transmisiones frenéticas, colonias que informaban de extraños pulsos de energía, flotas que se apresuraban a confirmar avistamientos de naves desaparecidas, científicos que intentaban explicar cómo un planeta entero podía simplemente desaparecer y luego regresar sin ninguna señal de daño o interrupción. Pero Varek ya sabía la respuesta. Los humanos no habían destruido Refugio 6. Lo habían recordado asterisco. Y ahora, se habían ido otra vez. Igual que antes. Solo que esta vez, habían dejado algo atrás. Ni una advertencia, ni un mensaje, ni siquiera una ley. Un presencia asterisco. Varek se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Caminó hacia el compartimento trasero, pasando junto a cajas de suministros y repuestos, hacia el pequeño espejo atornillado a la pared. Se miró fijamente. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma cicatriz en la mejilla de un antiguo tiroteo durante la campaña del borde exterior. Pero algo era diferente. Sus pupilas ya no eran completamente negras. Brillaban ligeramente, como la superficie de aguas profundas que captan la luz de algún lugar invisible. Sentía la piel más tirante, como si ya no le quedara del todo bien. Sus pensamientos fluían más despacio, pero de alguna manera más claros, como si su mente se hubiera expandido más allá de los límites de su cráneo. Extendió la mano y tocó el espejo. Se quebró. No se hizo añicos. Solo una línea que se partía por el centro, extendiéndose como una falla en el cristal. Retiró la mano. La grieta persistía. Se apartó. El espejo se reparó solo. Ningún movimiento. Ningún sonido. Solo voluntad Solo pensamiento moldeando la realidad. Varek retrocedió hasta chocar contra el mamparo. Se deslizó hasta el suelo, respirando con dificultad. Ya no cargaba solo con un recuerdo. Los cargaba ellos A todos. El primero, los humanos, los que lo precedieron y los que lo siguieron. Su conocimiento, su poder, su carga. Y ahora, vivía dentro de él, no como un parásito, no como una posesión, como una herencia. Cerró los ojos, dejando que el peso se asentara. No había vuelta atrás. No había manera de deshacer lo que había hecho. Había infringido la ley, y al hacerlo, se había convertido en eso. Él quería respuestas. Cuando Varek regresó al espacio conocido, fue interceptado de inmediato por una flota de interceptores del Cuerpo de Paz. Las órdenes llegaron rápidas y contundentes. Entregar todos los datos, reportarse al alto mando, someterse a los protocolos de información. No había margen para la negociación. Pero cuando el equipo de abordaje entró en su nave, solo encontraron silencio.
La cabina estaba vacía. También la bodega de carga.